Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la salud financiera de SQM, Sociedad Química y Minera de Chile. Vamos a revisar sus resultados consolidados al 30 de junio de 2025, basándonos en su análisis razonado oficial. La idea es desentrañar los puntos clave, ¿no? Ver cómo va el rendimiento y qué cambios hubo en su situación financiera. Arranquemos con una visión general, ¿te parece? A ver, los activos totales. Subieron, pero muy poquito, un 0.2%, hasta unos US 10.500 millones más o menos, comparado con fines de 2024. Y los pasivos totales bajaron, eso sí, un 2.7%. El patrimonio, por su parte, creció. Y un dato interesante, la liquidez parece haber mejorado. Exacto. Fíjate que el ratio de liquidez corriente, que mide, los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, subió de 2.5 a 2.9 veces. Ah, bastante bien. Sí, eso sugiere, una mayor capacidad para cubrir sus deudas de corto plazo. Y otro punto relevante es la razón de endeudamiento, o sea, pasivos totales sobre patrimonio. Disminuyó un poquito de 121.2% a 113.7%. Son señales de una estructura financiera un poco más sólida, quizás menos dependiente de la deuda. Ok, la estructura parece más robusta, por decirlo así. Pero vayamos al rendimiento, a los resultados. Aquí la cosa se pone interesante. Los ingresos generales bajaron, tanto en el segundo trimestre, un 19.4% menos, como en el semestre completo, que fue un 12.6% abajo. Pero, y aquí viene lo curioso, la ganancia neta semestral dio un vuelco enorme. Pasaron de una pérdida fuerte en 2024 a una ganancia ahora en 2025. ¿Qué pasó ahí? Ese es un punto clave. La verdad es que la pérdida enorme del primer semestre de 2024 se debió en gran medida a un impacto contable muy particular, un ajuste por impuestos de unos USS 1.241 millones. ¡Wow! Muchísimo. Sí, fue algo extraordinario que, claro, distorsiona la comparación directa. Si nos enfocamos solo en el segundo trimestre de 2025, la ganancia neta atribuible fue de $88.4 millones. Y eso sí representa una baja del 58.6% comparado con el mismo trimestre de 2024. Esto refleja mejor el desempeño operativo más reciente, que sí estuvo afectado por menores precios sobre todo. Y también hay que mencionar un costo puntual de $50 millones en el segundo trimestre por acuerdos sindicales. Otro factor ahí. Entendido. Ese ajuste contable explica el salto. Ahora, si vamos línea por línea de negocio. Litio. Es el producto estrella, ¿no? Pero sus ingresos cayeron fuerte en el Q2, un 33%, aunque curiosamente vendieron un poquito más en volumen, un 2% más. ¿Cómo se entiende eso? La clave está totalmente en los precios. Cayeron bastante durante el trimestre, aunque, el informe sí menciona que hubo una recuperación hacia el final, en las últimas semanas. Ajá. Pero a pesar de esa caída de precios, el volumen vendido desde Chile creció un 9% en el semestre y esperan crecer un 10% anual en la producción de Atacama. La demanda global sigue fuerte, eso sí, especialmente desde China, por el tema de las baterías LFP. Las del litio ferrofosfato. Exacto. Y el margen bruto ajustado del litio en el Q2 fue del 21%. También mencionan avances en la refinería Kwinana, en Australia. Ok, litio afectado por precios. ¿Y el yodo? ¿Por qué se parece ser como la nota positiva del informe, no? Absolutamente. Ahí los ingresos subieron un poquito en el Q2, un 0.8%, y eso que vendieron menos volumen, un 8% menos. ¿Y entonces? El motor fue un aumento de precios de más del 9% comparado con el año pasado. Llegaron a un promedio de USD 71.5 por kilo. Parece que la demanda para medios de contraste radiológico está tirando fuerte. Ah, mira tú. Y esperan que los precios sigan subiendo. El margen bruto ajustado aquí es impresionante, 57% en el Q2. Es interesante ver cómo este segmento le da estabilidad, ¿no? Frente a la volatilidad del litio. Sí, un 57% es un margen muy alto. Buen punto. Ahora, si pasamos al potasio, ahí sí vemos una caída fuerte en ingresos, un 44.7% menos en el Q2. Correcto. Pero fíjate que esto responde más bien a una decisión estratégica de la compañía. Redujeron los volúmenes de venta a propósito, un 55% menos en el Q2.
A propósito, ¿por qué? Es parte de su plan para limitar la extracción de salmuera en el Salar de Atacama. Una consideración más, digamos, de gestión del recurso. Y lo llamativo es que, incluso vendiendo mucho menos, lograron precios promedio un 23% más altos que el año anterior. El margen bruto ajustado fue del 11% en este caso. Entendido. O sea, menos volumen pero mejor precio, aunque el ingreso total caiga por la estrategia. Y ya para cerrar los segmentos, nutrición vegetal de especialidades, NBE, se mantuvo bastante estable tanto en ingresos como en volúmenes. Mostró resiliencia. Sí, con un margen ajustado del 17%. Y químicos industriales tuvo una leve baja, con un margen ajustado del 39%, que tampoco está nada mal. Bien. ¿Y qué nos dice el informe sobre los riesgos? Siempre es importante tener eso en cuenta. Claro, el informe es bastante clave en eso. La volatilidad de los precios de los commodities, obvio, sobre todo el litio, es un factor central. También están expuestos a las tasas de interés. Tienen una mezcla de deuda a tasa fija y variable. Mencionan bonos y créditos específicos, algunos ligados a tasas como SOFR, que bueno, es una tasa de referencia clave hoy en día. Sí, claro. Y por supuesto, el riesgo del tipo de cambio. Aunque usan derivados coberturas para exposiciones en distintas monedas. Peso chileno, euro, el rand sudafricano, renminbi chino, dólar australiano. Pero aún así, el propio informe recalca que sus mercados son impredecibles. Entonces, si tuvieras que resumir el panorama general, ¿qué dirías? SQM está como lidiando con precios volátiles, sobre todo en litio, lo que golpea los ingresos, aunque la demanda siga ahí. Pero por otro lado, tiene la fortaleza del yodo, con precios al alza. Y está tomando decisiones estratégicas claras, como esa reducción en potasio por el tema de la salmuera. Exactamente. Y eso nos deja, yo creo, una reflexión interesante para el final, ¿no? ¿Cómo va a equilibrar SQM estas consideraciones ambientales o de gestión de recursos a largo plazo, como lo de la salmuera que impacta al potasio, con la presión constante, la presión del mercado por maximizar la producción de litio, un recurso súper crítico para la transición energética y cuya demanda global, sobre todo para baterías, no para de crecer? Esa tensión entre sostenibilidad y demanda del mercado creo que va a ser clave observar cómo la manejan hacia adelante.